Bueno, pues buenas tardes ya y como siempre muchas gracias por asistir a esta rueda previa al próximo pleno en el que los asuntos más importantes ya los han anticipado los otros grupos parlamentarios y nosotros también los reiteramos, van a ser la educación y por supuesto los incendios del pasado verano. Hemos presenciado el principio de curso peor planificado y más caótico de la historia de Extremadura, fundamentalmente debido al transporte escolar, un servicio esencial que ni más ni menos que está obligado a garantizar la igualdad de oportunidades entre nuestros hijos y nuestras hijas, vivan donde vivan en Extremadura. Por eso le preguntaremos a la presidenta por su responsabilidad y por la gestión que ha llevado a cabo durante esta crisis del transporte escolar, porque ustedes han sido también conocedores de la ausencia manifiesta de la presidenta desde el día 11 de septiembre, que se inicia el curso escolar, hasta posteriormente la siguiente semana. Desaparece mediáticamente y no da ninguna explicación, ninguna justificación, ninguna solidaridad con esas 5.000 y posteriormente 7.000 familias que carecían del transporte escolar. Se escondió, igual que lo hizo en el apagón detrás del Gobierno de España e igual que lo hizo en los incendios detrás del señor Bautista. Lo que ha demostrado la señora Guardiola es que no sabe gestionar y no sabe resolver los problemas de Extremadura, los problemas de los extremeños y las extremeñas. Y luego tenemos una consejera de Educación que sorprendentemente sigue en su cargo. Pero es que les diré más, es que ha solicitado a petición propia no una, sino 2 comparecencias para explicarnos el transporte escolar y para explicarnos el inicio de curso. Desconocemos cuáles son las líneas estratégicas del Gobierno de la señora Guardiola que llevan a traer a la consejera que peor ha gestionado la educación en la tierra extremeña a comparecer 2 veces, porque nosotros la vamos a interpelar, vamos a solicitar su reprobación, le vamos a preguntar y, por supuesto, vamos a estar atentos y pendientes y participando en esas comparecencias. Miren, la crisis del transporte escolar no está cerrada. Se intentó despachar el pasado viernes mintiendo a la opinión pública, mintiendo diciendo que estaba resuelto. Sabíamos ese mismo viernes que eran 30 las rutas de transporte escolar que no funcionaban, 25 en Badajoz y 5 en Cáceres. Ayer seguían sin funcionar rutas de transporte, pero es que les digo que hoy siguen sin funcionar rutas de transporte escolar. En la provincia de Cáceres, le pongo en la comarca de Sierra de San Pedro, Tajo, Salor, y lo que es peor, en el Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz, justamente los más vulnerables del sistema educativo, siguen a día 23 de septiembre, casi 2 semanas después de que se iniciara el curso escolar, sin tener resuelto su transporte escolar. Un transporte escolar que, como ustedes saben, su crisis no se ha iniciado en septiembre. No, la crisis se inicia el pasado mes de marzo y han tenido todo el verano para resolverlo. Cuando uno elige irse de vacaciones en lugar de trabajar, pues pasan estas cosas. 23 de septiembre y seguimos sin tener el transporte escolar funcionando al 100%. Y nadie nos explica por qué. Y nadie toma ningún tipo de decisiones y, lo que es peor, nadie ha asumido ninguna responsabilidad política por la nula gestión en este tema. Lo que no sabemos a estas horas es cuánto nos va a costar a los extremeños y a las extremeñas esta crisis del transporte escolar. Lo que sí sabemos es cuánto nos ha costado que Extremadura ardiera de punta a punta, de norte a sur, el pasado verano. Sabemos que han sido 50.000 hectáreas, sabemos que han sido 17 incendios y sabemos que han sido 50 las localidades afectadas, porque lo dijo la portavoz del Gobierno de Extremadura. Y las ayudas anunciadas, miren ustedes, han tardado casi 2 meses en ser publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. Les recuerdo que los incendios comenzaron a mediados de julio, y hoy estamos a 23 de septiembre. Y hasta hoy no se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura la letra pequeña de esas ayudas que para nosotros siguen siendo pírricas, que son de 2,3 millones de euros de ayudas directas, son solamente 300.000 euros
algunas localidades del sector turístico, donde, por cierto, han abandonado a su suerte a las urdes. Por eso nosotros traeremos una propuesta de impulso para defender y acompañar al sector turístico de Extremadura, porque 300.000 euros con un máximo de 3.000 euros no llega a más de 100 posibles afectados. Y cuando estamos leyendo la letra pequeña, también observamos que los 2 millones que se han puesto para agricultura, ganadería y apicultura tampoco van a ser ampliables. Con lo cual anuncian 30 y tantos euros para el vallado de instalaciones, pero dicen que cuando se acaben los 300.000 euros que han presupuestado, todo el que se quede fuera se quedará y se repartirá lo que haya. Y para eso han tardado, como decía, 2 meses. Tarde y sin transparencia. Tarde porque hay comunidades autónomas afectadas, como Castilla y León y Galicia, por cierto, del mismo signo político que la señora Guardiola, que las publicaron hace ya tiempo, era verano, 21 de agosto y 30 de agosto. Y en cambio hemos tenido que esperar hasta el 23 de septiembre. Y lo que es peor, una presidenta que no ha dado ninguna explicación sobre los incendios ocurridos. Una presidenta que no ha querido comparecer voluntariamente en este Parlamento y una presidenta que va a comparecer en una comisión de investigación si es aprobada por los grupos parlamentarios, que entendemos que sí, aunque a tenor de las declaraciones del Partido Popular en la jornada de ayer, mucha gracia no le ha hecho. Califican las comisiones de investigación de circos. Ya no son esas comisiones en las que se busca mejorar, escuchar a expertos y tomar buena nota para que no se vuelvan a repetir estas tragedias. Porque hay muchas incógnitas en el aire. Porque ese fue un consejero en mitad de la temporada alta de incendios. Porque han pasado 3 consejeros por la Consejería de Gestión Forestal. ¿Por qué no se ha invertido el dinero presupuestado en la prevención de los incendios? ¿Cómo es posible que se cambie de criterio el 15 de agosto acerca de quién es el responsable o quién no es el responsable? ¿Por qué se piden medios inexistentes en toda Europa? ¿Qué riesgos reales hemos corrido los extremeños y las extremeñas? Porque hemos sido conocedores en el último pleno de que incluso el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia estuvo a punto de ser evacuado. ¿Cómo fue posible que el incendio de Jarilla se extendiera en tantas hectáreas en el norte de Extremadura? ¿Y cómo fue posible que tardase tanto tiempo en extinguirse? Son muchas las incógnitas y entendemos que necesitamos escuchar a los expertos, como decía, para evitar que en el futuro Extremadura vuelva a arder de norte a sur. Y vamos a dejar de ponerle atención a los negacionistas y a los que buscan problemas en las leyes existentes y vamos a escuchar a los que saben para aprender y evitar que esto vuelva a ocurrir. Entendemos, y con esto termino, que el Partido Popular no va a tener ningún inconveniente en aprobar esta comisión de investigación, que ya hemos escuchado que Unidas por Extremadura apoyará, a la que le agradecemos ese apoyo. No sé lo que hará Vox, pero sabemos que gracias al Partido Popular también apoyará y no tendrá ningún temor en contarnos la verdad de unos incendios que no se resuelven con 3 ruedas de prensa al día por parte del señor Bautista. Hola. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, finalmente, el secretario de los socialistas extremeños se va a sentar en el banquillo, porque así lo acabamos de conocer por la audiencia provincial. ¿Cuál es su valoración? Bueno, pues no es una noticia que no esperásemos. La verdad, a tenor de la evolución de este proceso, pues más o menos preveíamos, intuíamos que iba a terminar en un juicio oral. Nosotros manifestamos lo que siempre hemos manifestado desde el Grupo Parlamentario Socialista, un respeto absoluto ante la justicia y las decisiones judiciales, una confianza férrea y plena en la honorabilidad del señor Gallardo, el presidente de nuestro grupo parlamentario, que tiene una trayectoria política de más de 30 años y demostrado además su honradez, repito, y su solvencia, y un deseo, la verdad es que grande, y es que esto se resuelva
cuanto antes. Que dejemos de hablar de estos asuntos y que hablemos de por qué nuestros hijos y nuestras hijas no tienen transporte escolar a 23 de septiembre, casi 2 semanas después de que se haya iniciado el curso escolar. Y hablemos de por qué el incendio de Jarilla ha sido el más grave de la historia de Extremadura y no sabemos cómo saltó al Valle de Ambrós, no sabemos por qué pasó la autovía, la N5, 4 veces, no sabemos por qué tantos y tantos días fueron necesarios para ser extinguidos. No sabemos por qué la sanidad sigue deteriorándose día tras día y nuestros mayores no tienen la atención que precisan en sus centros. De esos asuntos de los que queremos hablar de los socialistas. Ya sabemos que al Partido Popular y a la derecha y a la extrema derecha le interesa más hablar de lo que a la opinión pública no quiere saber que hablar de lo suyo. Su problema es el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez y el señor Miguel Ángel Gallardo. Y como ellos piensan que esos son sus problemas, no hacen nada por resolver los problemas reales de los extremeños y de las extremeñas. Es una pena que estemos enredados en cuestiones para intentar eliminar al rival político, en lugar de estar poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tesón y todas nuestras ganas en que Extremadura sea una tierra mejor. Muchas gracias.